Hoy presentamos La herencia maldita. La muerte de don Ricardo Sandoval fue como un terremoto silencioso. Aunque su cáncer era terminal, sus últimos días los vivió con lucidez, dictando cada cláusula de su testamento como si aún estuviera tomando decisiones de negocios. Ordenó que la empresa, Sandoval Tech, se dividiera en partes iguales entre sus dos hijos, David y Kenny. David, el mayor, lo tomó como una traición. Siempre había sido la figura pública, el rostro carismático en entrevistas y cumbres internacionales. Kenny, aunque menos visible, conocía el funcionamiento interno mejor que nadie. Era frío, disciplinado y meticuloso. La cláusula que más enfureció a David fue la que exigía que todas las decisiones clave requirieran la aprobación de ambos, y que, en caso de conflicto, un comité ético interno supervisado por auditores externos tendría la última palabra. Desde el primer día tras la lectura del testamento, David comenzó a planear su jugada. Durante los primeros meses, la tensión era palpable en la junta directiva. Kenny propuso medidas de austeridad, mayor control fiscal y reducir la dependencia de ciertos contratos gubernamentales opacos. David, por otro lado, se alió con los gerentes de marketing, relaciones públicas y expansión, promoviendo un crecimiento agresivo y arriesgado. Se crearon dos bandos dentro de Sandoval Tech, los visionarios, liderados por David, y los guardianes, fieles a la filosofía prudente de Kenny. David comenzó una guerra silenciosa. Filtró información alterada para desacreditar a Kenny. Comenzó con correos manipulados, presentando al comité Maltz donde supuestamente Kenny saboteaba planes estratégicos. Pero Kenny, previendo esa movida, había instalado un sistema interno de respaldo automático que permitió demostrar que esos correos fueron editados desde la IP de la oficina de David. La primera señal de que todo se estaba saliendo de control fue una madrugada en octubre. Un incendio comenzó en el ala este del edificio corporativo, justo en los archivos físicos donde se almacenaban documentos contables anteriores a la digitalización. Las llamas fueron contenidas, pero se perdió una sección crítica del archivo de proveedores. El Departamento de Seguridad descubrió que la cámara de esa zona fue desactivada manualmente y el guardia de turno nunca volvió a aparecer. Kenny sospechó de inmediato, pero sin pruebas, no podía acusar a su hermano directamente. No fue el único incidente. En las semanas siguientes, se registraron accesos no autorizados a las oficinas de TI, sabotaje de los servidores, y hasta el ingreso nocturno de un sujeto encapuchado que fue captado por una cámara y que, aunque nunca se confirmó su identidad, tenía el mismo reloj que David usaba públicamente. Kenny comenzó a perder peso. Dormía apenas 3 horas por noche. Cada día llegaban nuevos rumores que despedirían a su equipo, que David iba a vender la filial de Monterrey sin avisar, que estaban preparando una denuncia contra él por acoso laboral. Un día encontró su oficina desordenada, su computadora encendida con un archivo abierto titulado Renuncia de Kenny Sandoval. Pero Kenny era más fuerte de lo que su hermano imaginaba. En silencio, trabajó con un pequeño equipo legal externo y preparó una auditoría profunda. También mandó investigar a las empresas fantasmas que empezaban a recibir pagos por servicios ficticios. Reunió documentos, testimonios y grabaciones clave. David también sentía la presión. Se había endeudado para pagar a sus aliados, prometiendo acciones que no tenía. Sus socios comenzaban a dudar de él. Su sonrisa se desdibujaba. En privado, maldecía a Kenny, lo llamaba parásito, rata fría, e incluso llegó a contratar un investigador privado para espiar sus movimientos fuera del trabajo. En febrero, estalló el escándalo. Kenny presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público. El caso fue clasificado como presunto fraude corporativo agravado. Las pruebas incluían desvíos de más de $25 millones hacia paraísos fiscales, facturas falsas, transferencias trianguladas y la contratación de empresas sin registro fiscal. David fue detenido 2 días después, tras una fallida escapatoria a Miami. El juicio fue público. Los medios lo llamaron la caída del Imperio Sandoval. Durante el proceso, salieron a la luz grabaciones donde David presionaba a empleados para modificar cifras contables,
testimonios de cómplices arrepentidos, y una carta enviada por un proveedor que confesaba haber recibido dinero por servicios inexistentes. David contrató a los mejores abogados. Alegaron persecución, manipulación de pruebas, e incluso sugirieron que Kenny había provocado el incendio para culpar a su hermano. Pero nada funcionó. En la sala de juicio, David explotó un día: ese maldito no tiene lo que se necesita. Esa empresa debía ser mía. Kenny solo lo miró, por primera vez en meses, sin miedo, solo con una mezcla de tristeza y alivio. David fue condenado a 22 años de prisión por fraude, despojo, lavado de activos y asociación ilícita. El juez calificó sus acciones como una traición calculada al legado familiar y un atentado a la integridad empresarial del país. Kenny quedó como único dueño de Sandoval Tech, reorganizó la estructura interna, fundó una unidad antifraude permanente y escribió un nuevo código de ética que fue adoptado por otras empresas nacionales. Visitó a su madre con frecuencia, y se refugió en la familia, en los libros y en la discreta satisfacción de haber sobrevivido a una guerra sin balas, pero con fuego real. En una entrevista final, cuando le preguntaron qué sentía, respondió: no gané nada, solo protegí lo que mi padre construyó, y eso, en este mundo, ya es mucho. Nos vemos la próxima en otra historia que contar.